la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el licenciado Diego Salgado, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para hablar sobre esta renovación del Consejo Directivo del IES, una de las necesidades, una de las prioridades que han sido planteadas para ir en este camino de la renovación del Consejo Directivo y algunos cambios necesarios en la seguridad social. Licenciado Salgado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Muchas gracias, Fausto. Un saludo. Y para María del Carmen también, y por supuesto todos su auditorio. Estoy a las órdenes. Gracias, licenciado. La renovación es algo que se había planteado desde el propio Ejecutivo, la renovación del Consejo Directivo del IES, pero parece que en este camino hay todavía problemas. La división de los sectores de los trabajadores ha hecho difícil destrabar esta designación. La ley del Seguro Social es desde el 2001, es decir, tiene más de 21 años ya de vigencia y no había tenido un reglamento. De hecho, no tiene un reglamento de toda la ley. Lo que hizo el señor presidente de la República el 3 de octubre es emitir un decreto que reglamenta el artículo 28, que justamente es el que manda, ordena cómo se debe conformar el Consejo Directivo. Son 3 vocales, el presidente o quien preside, que es el representante del Ejecutivo, un vocal por los empleadores y un vocal por los trabajadores. El vocal de los trabajadores, y además ahí está claramente en la ley, en el artículo 28, insisto, están quiénes son los grandes electores, quiénes tienen que elegir el vocal de los trabajadores y quién tiene que elegir los vocales de los empleadores. Los empleadores entregaron un solo nombre con su suplente el día de ayer, primero a la Superintendencia de Bancos, que es el ente de control, por lo tanto, quien debe calificar esos nombres, si son idóneos, si cumplen con las condiciones que norma internamente la Superintendencia de Bancos como ente de control, repito. En el caso de los trabajadores, se han presentado un grupo que tendría que ver la Superintendencia de Bancos, si es que responden, si han sido designados por los grandes electores, que está estipulado, repito, en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y que también se repite casi textualmente se repite en el decreto 571 de 3 de octubre de 2022. Y también existe otro grupo de organizaciones sociales de trabajadores, entendemos, que también han presentado un nombre para un titular y un nombre para su alterno. Ellos presentaron a la Superintendencia de Bancos para su calificación. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene la potestad de ser un juez electoral en este caso, ni siquiera podríamos decir quién tiene la razón, si es que alguno no tiene la razón. Entonces tendríamos nosotros que esperar que la Superintendencia de Bancos se pronuncie. Si usted me pregunta a mí cómo lo está haciendo, de manera personal, debo pensar que quienes les corresponde de alguna manera certificar, si es que cabe el término, certificar quiénes son los grandes electores o quienes están inscritos y están validados como tales, debería ser el Ministerio de Educación, por ejemplo, para la UNE, el Ministerio de Trabajo para las centrales sindicales, seguramente la Dirección Nacional de Seguro Social Campesino para las organizaciones del Seguro Social Campesino. Entonces, nosotros estamos, claro, hemos recibido la información, hemos recibido, inclusive el señor presidente, el Consejo Directivo abrió las puertas tanto para recibir
los nombres o el nombre, los nombres, que es principal y titular, principal y suplente o alterno, en el caso de los empleadores, y ha hecho lo propio con los dos grupos que han llegado hasta hoy día, con sus nombres respectivos, que serían para ellos los vocales a ser calificados por la superintendencia. Y lo que usted nos ha mostrado, licenciado, es básicamente esta pugna que existe para poder integrar definitivamente el Consejo Directivo del IES. Y esto en función de lo que se ha anunciado durante ya varios años. Recordemos que incluso un ex presidente del Consejo Directivo, doctor Cepeda, había anunciado que habían dos personas que estuvieron ahí por 12 años sin realmente velar por los intereses de los afiliados y de los jubilados. Es ahí cuando se entiende esta pugna y el por qué. Mire, no estoy seguro si este es el motivo, porque realmente la ley data, repito, desde el 2001. Por lo tanto, el artículo 28, hasta que no cambie la Asamblea Nacional, como es la sentencia de la Corte Constitucional, está vigente. Por lo tanto, lo que hizo el señor presidente de la República fue reglamentar aquello, derogando un reglamento anterior de 2011 que fue firmado por el presidente Rafael Correa, pero que nunca se aplicó. Y que ahí también, si nosotros revisamos, se repiten los nombres de las organizaciones o los grandes electores, tanto de un vocal como del otro. Así es que no sé si existe una pugna. Evidentemente existen dos grupos, cada uno presenta a sus candidatos a vocales y que seguirán siendo candidatos hasta que la superintendencia los califique o no. Y en este punto, ¿cuáles son los desafíos del nuevo Consejo Directivo del IES, independientemente de quienes salgan electos ya como representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores y bueno, ahí está ya el representante del Ejecutivo? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Seguro Social desde el Consejo Directivo para ejecutar cambios, para tener alguna luz de esperanza de que cambien las cosas en el Seguro Social? Hemos visto los problemas que han sido recurrentes desde hace varios años. Hay la advertencia también de la falta de recursos para el sistema de salud, para el pago de pensiones. Esto será ya cuestión de pocos meses en algunos casos, años en otros. Por supuesto, el desafío, creo yo, de la nueva administración, estoy seguro que el desafío del nuevo Consejo Directivo que estará en pleno, yo creo que en los próximos días, es justamente transformar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un instituto que sirva a los usuarios. 3 millones, casi 800,000 afiliados, 700,000 jubilados, son 4 millones y medio de ecuatorianos que dependen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de sus servicios. Si eso multiplicamos por 3, estamos ya bordeando los 14 millones de ecuatorianos que tienen o que el IES tiene influencia en sus familias, el Ecuador entero. Entonces, la transformación, el reto más grande es que los servicios, el de salud, cuente con los insumos, cuente con los medicamentos, que sus hospitales estén al día y que brinden el servicio oportuno y de inmediato a sus usuarios. Obviamente, nosotros queremos ver hacia el futuro, pero no podemos descuidarnos del pasado, porque desgraciadamente ahí está la razón de la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Sí? Habíamos dicho, nosotros recibimos desfinanciado el seguro de salud. Es sabido que los afiliados tenían derecho al servicio de salud, incluyendo a sus hijos hasta los 6 años de edad. El populismo amplió esos usuarios, y digo el populismo porque evidentemente es una medida o fue una medida electoral o buscando congraciarse, amplió
a todos los hijos hasta los 18 años de edad. ¿Y estas medidas pueden ser cambiadas por el nuevo Consejo Directivo? Mire, no sería solamente por el nuevo Consejo Directivo. Yo creo que eso pasa inclusive por una reforma legal. ¿Sí? Yo creo que es más complicado que eso. Sin embargo, el reto, hablando de aquello, el financiamiento, el sostenimiento del seguro de salud, ese sí es el gran reto para el nuevo Consejo Directivo. Desde el primer día que esta nueva administración, liderados por el presidente Alfredo Ortega, tomó el mando de la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos trabajando en varios escenarios, en diferentes escenarios económicos, actuariales, de gestión, de administración, de operación, de todo el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo creo que para pocas semanas más tendremos casa adentro una idea clarísima de cómo financiar, de cómo sostener el seguro de salud en este caso. El seguro de pensiones, yo creo que todavía tiene salud, el seguro de pensiones. El de riesgos de trabajo tiene salud. Pero es el seguro de salud. Irónicamente es el que con menos salud cuenta. Es el que exactamente, usted lo ha dicho perfectamente, muy gráfico. Es el 70% del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si somos 35,000 servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 33,000 están justamente en el seguro de salud, entre administrativos y personal médico que incluye enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, otro de los desafíos, licenciado Salgado, otro de los desafíos de las nuevas autoridades del Consejo Directivo del IES, incluidas también las autoridades, me refiero a usted como director del IES, también al doctor Ortega, es limpiar la corrupción en el seguro social. Hace poco hablamos sobre el tema del seguro de salud y ahí también entra el problema que ha existido y se ha denunciado desde hace varios años. Por ejemplo, con las derivaciones, hoy por hoy hay cuentas impagas con algunas clínicas y hospitales privados, pero también se ha denunciado que ahí hubo corrupción. Estas derivaciones, y leíamos esta semana en un reportaje en Diario El Universo sobre, por ejemplo, una clínica cuyas derivaciones pues eran por varios millones de dólares y era un tema que se estaba investigando. ¿Esto también es otro de los desafíos del Consejo Directivo? Por supuesto que sí, y aparte de desafío, es un mandato legal. El Consejo Directivo debe fiscalizar y debe normar. Es un cuerpo colegiado y esa también es una particularidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Casi siempre se lo confunde. El IES no es una entidad fiscal, no vive del fisco, no vive del Estado, vive de sus aportantes. Claro, hay aportes que de acuerdo a la ley, por ejemplo el 40% de pensiones, tienen que ser pagados, cancelados por el Estado. Eso en un tiempo, otra vez del correísmo, se le quitó esa potestad al Estado, esos beneficios a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso produjo una brecha, un hueco de más de 8,000 millones de dólares. Es decir, si usted quiere comparar, algo parecido costó el feriado bancario. Entonces, esto ha golpeado fuertemente a la seguridad social ecuatoriana. Entonces, por supuesto que hay que investigar y hay decenas de casos en fiscalía, decenas de casos judicializados. Si no me equivoco, la semana pasada, de uno de los hospitales en la ciudad de Guayaquil, apareció un nuevo caso, pero también hay seres sospechosos de corrupción que están siendo investigados. Pero yo creo que la transformación, sin descuidar el pasado, para no cometer los mismos errores, no se diga la corrupción, tenemos que verlo hacia adelante. Y con esto, por lo menos desde la Dirección General y desde el liderazgo de Alfredo Ortega, presidente del IES, por supuesto que estamos preocupados
de cortar las cabezas de la corrupción. Un primer gran paso es tener un consejo directivo honesto, transparente, pero sobre todo comprometido en estos cambios, en esta transformación, apegados a la ley, revisando la norma vigente, que son más de 600 resoluciones del Consejo Directivo que están vigentes. Hemos venido trabajando y tenemos ahora una cartera de reformas, una cartera de derogaciones que tenemos que hacer dentro de la normativa del IES. Entonces, ahí está también parte de la lucha decidida en contra de todos los focos de corrupción que existen, que existieron primero y que podrían existir aún en el IES actual. Creo que no nos cabe duda que existen aún, y eso es precisamente lo que hay que atacar. Para eso será determinante quienes integren el Consejo Directivo del IES para saber cuál es el rumbo de la seguridad social en nuestro país. Licenciado Salgado, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a usted. Gracias. Ha sido el licenciado Diego Salgado, director del IES, hablando sobre la renovación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Algunos de los pendientes y prioridades que tiene o que tendría este nuevo Consejo Directivo. Para todo dependerá de los nombres de quienes estén finalmente al frente de este cuerpo colegiado que es el Consejo Directivo del IES. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.